Está Fausto Spotorno. Fausto, ¿mañana hay que esperar que el dólar siga subiendo? Y a ver, yo creo que sí, yo creo que ya pero, a ver, el problema es muy sencillo. El Banco Central no tiene dólares en la reserva, no tiene cómo defender el tipo de cambio oficial y tenés dos precios en un solo bien. Y tarde o temprano se tienden a juntar esos dos precios. O el Banco Central en algún momento plantea algún esquema para unificar el tipo de cambio, o va a tener ese ataque por un tiempo largo, ¿no? Y eso que, ojo, que el tipo de cambio oficial no es un tipo de cambio atrasado por mucho, ¿eh? El problema es que no tiene cómo defender ese valor del peso, en realidad. No, ahora discutíamos un poco recién con Leandro, con Eduardo, si es la economía, si es la política. Siempre es una mezcla de todo. Y también es la pandemia, Eduardo, mira, perdóname, Facundo. Bueno. También es la pandemia. A ver, si la economía mundial se retrae, si hay recesión, si se complica muchísimo la recuperación del comercio internacional, a pesar de que hay superávit comercial, pero también es por una mala consecuencia. ¿Por qué? Porque se desplomaron las inversiones, se desplomaron las importaciones, la economía mundial está paralizada. La posibilidad de pensar, crear dólares comerciales genuinos, no para la Argentina, para cualquier país del continente y mucho más para los que vendemos materia prima o muy poco elaborada, es mucho peor. Entonces, es un contexto difícil. Yo insisto con lo mismo, mira, la Argentina tiene 1000 problemas estructurales, podés decir que algunos gobiernos resuelven mejor unos problemas, otros gobiernos resuelven mejor otros. Ahora, el corsé, ¿qué significa? Una recesión de esta característica, con la imposibilidad para dinamizar la economía como consecuencia del virus, que es algo que no está en ningún manual de macroeconomía, o sea, porque cambia la conducta de los agentes económicos. Si vos tenés un peso, por ejemplo, o un dólar, ¿lo invertirías hoy en algún país del mundo para generar un negocio rentable y una inversión de riesgo? Probablemente la piense dos veces. ¿Qué diría cualquier agente económico razonable? Esperemos saber qué pasa, pero no si vive en la Argentina, si vive en cualquier país del planeta. Esto es lo que está pasando a todos. Claro. Bueno, en un ratito debatimos, discutimos. Sí. Fausto, me parece que tenés una mirada distinta. ¿Vos crees que la desconfianza es sobre el presidente o sobre la vicepresidenta? Sobre la Argentina. Para mí es un problema de la Argentina. No es un problema. El problema es que no es confiable el peso, no es confiable la deuda argentina, no es confiable la política económica, que no existe en este momento. Entonces, no hay confianza. Y cuando no hay confianza, obviamente el mercado va a tender a una estrategia completamente defensiva en cuanto al mercado, cómo ahorrar. Y la estrategia defensiva es comprar dólares. Eso en cuanto al ahorrista. Y después, del lado de la actividad económica, digamos, tampoco es fácil hacer negocio en Argentina. Ni con pandemia, ni sin pandemia. Aún si hubieras tenido la pandemia, hacer negocio en Argentina es bueno, difícil. Y después estaría bueno que discutamos desde lo económico y lo político qué le puede devolver efectivamente confianza al gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que esto que vos estás describiendo, que un poco también analiza Leandro, no siga sucediendo? Porque, digo, nadie sabe cómo termina el nivel de desconfianza. No, a ver, para mí tenés que atacar dos problemas. Uno es el tema fiscal. Podés hablar de la pandemia y todos los problemas, pero el problema es que más duro que eso es que no tenés cajas para resolver el problema. Claro. No tenés. Entonces, si vos vas a prometerle al mercado que vas a emitir un montón de pesos el año que viene, ya sea para pagar los intereses, la LELIQ y los pases, que es lo mismo que le pasaba a Macri en un momento, y además para financiar el déficit fiscal, ¿cómo generas confianza en el peso? Es decir, bueno, confía en el peso que te voy a inundar de pesos el año que viene y de acá a fin de año también. Entonces, esa es la primera visión que tiene el mercado. Entonces, tenés que atacar de alguna forma el tema fiscal. Tenés que tratar de unificar el mercado cambiario. No podés seguir con el cepo. El cepo cambiario te mata la inversión y te va a hacer... Pero si no hay cepo cambiario, bueno, ahora lo discutimos. No, si no hay cepo cambiario, vas a decir, che, ponte un problema inflacionario. Es que ya lo tenés. Ahora lo discutimos y Spillman ya se prepara también para contarnos cómo recibió Juntos por el Cambio lo que fue la jornada de la caravana y la movilización que hubo por el Día de la Lealtad. En minutitos, ¿sí? En minutitos hablamos de economía, hablamos de las medidas que está tomando el gobierno para tratar de parar la escalada del dólar. Por supuesto, discutimos, debatimos con Santoro y con Fausto Spotorno. ¿Esto también genera desconfianza, Leandro? Yo me reía recién porque cuando vos le preguntaste por la desconfianza, vos pensabas en los mercados y la ministra te respondió en la gente. Depende en quién. A ver, la Argentina es un país que obviamente siempre tiene conflictividad social. Está claro eso. Yo no creo que los problemas macroeconómicos se deban a que los mapuches están cortando la Ruta 40. No, pero cuando se empieza a instalar una situación así, se empieza a hablar de inseguridad jurídica, se empieza a hablar de una situación de tensión, Facu, de convivencia con una situación de... Facu, ¿vos viste lo que pasó en Chile? Sí, claro, no, un desastre. ¿Y lo que viene pasando en Bolivia, por ejemplo? Sí, sí. O sea, la región es una región muy inestable. Y es muy inestable y la pandemia
fragiliza mucho más las estructuras precarias, laborales, sociales, sanitarias. Nosotros somos un país del tercer mundo, o sea, esto hay que tenerlo. A veces nos comparamos con Europa, pero perdemos de vista que la región es una región muy frágil. Entonces, cuando cae, por ejemplo, el poder adquisitivo del salario, cuando aumentan los precios, cuando los servicios públicos se encarecen, todas las comunidades se ponen más nerviosas y reaccionan de esta manera. Por eso creo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno recomienda planes de ajuste fiscal. Porque a todas las restricciones que existen, yo no las niego, hay que agregar una restricción que algunos economistas olvidan, que son las restricciones sociales. A ver, Fausto. No, es que justamente estamos pensando en eso. Vos perdiste en Argentina 4 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre. 4 millones. Tasa de desempleo medida metiendo esos 4 millones es 29%. ¿Y cómo vas a recuperar esos puestos de trabajo? Porque si vas a reventar fiscalmente a las empresas, porque el problema es que si vos el ajuste no lo hace el Estado, lo va a terminar haciendo el sector privado. Y si lo hace el sector privado, lo hace con despidos y menos salarios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para generar empleo y trabajo? Pero para eso tenés que tener seguridad jurídica, es clave. Yo en este punto sí estoy de acuerdo con Leandro. A ver, el tema es cómo lo resuelve el gobierno. Si problemas de este tipo puede haber en todos lados. Ahora, cómo resuelve el gobierno va a dar una pauta de si genera confianza o no confianza. Lo que pasa es que sí, en el medio del ¿Qué mira el mercado cuando mira? El mercado lo que quiere es seguridad jurídica en general. Esto que mostrábamos recién. Bueno, pero lo que pasa es que la seguridad... Sí, pero vos querés la resolución de conflictos. ¿Qué tan rápido y qué tan bien se resuelven los conflictos? Vos podés ir a Estados Unidos, por ejemplo, invertir en un lugar y que el proveedor te perjudique. Iba a decir una peor palabra, pero no te pague, ponele. Pero ¿cuál es la diferencia en Estados Unidos? Que vas al juez, el juez decide relativamente rápido y se resuelve el problema. Y la ley se aplica. Entonces acá pasa lo mismo. Vos querés resolución de problemas a nivel judicial, que es la seguridad jurídica. No es que no haya problemas, los problemas los va a haber. El problema es que se resuelvan y se resuelvan bien y rápido. En segundo lugar, querés mantener el valor o cierta estabilidad económica. Ahí estamos hablando de inflación, etcétera. Que yo hago un negocio y que más o menos yo proyecto, a ver, ¿cómo hace un tipo que pone un comercio en cualquier parte del mundo? Yo espero vender 100, tener estos costos. Un mínimo plan de negocio. Un mínimo plan, bueno, eso lo puedo cumplir. Vos hablás en Argentina aún si cumplís tus resultados, aún si vos vendés lo que pensás vender, de ahí a que te salga... Yo te pregunté en el comienzo del programa si era la desconfianza sobre Cristina o sobre Alberto, vos me respondiste sobre Argentina. Sobre Argentina, claro. ¿Sí, vos coincidís en esa mirada, Leandro? Entiendo que sí, por lo que viene diciendo. Sí, capaz que estamos diciendo cosas distintas, pero en principio sí, pero porque... A ver, yo no creo que sea correcto la personalización en la política. Ningún fondo de inversiones, ningún fondo importante que maneje dinero importante para hacer inversiones productivas, de las que nos interesan, las que generan puestos de trabajo, se ponen demasiado a pensar si el que toma la decisión es Alberto o Cristina. ¿Por qué? Porque hay una lógica mundial. ¿Sabe lo que buscan los fondos de inversiones? Ganar dinero. Ganar guita, claro. Claro. Entonces, hay inversiones que funcionan en países donde directamente no existe división de poderes, ¿viste? Donde hay guerras civiles y sin embargo hay inversiones que llegan y que funcionan. El problema es que en el mundo hoy la tasa de inversión mundial está por el piso. Se desplomó. ¿Por qué se desplomó? Y bueno, porque además de la inseguridad jurídica, hay otro tipo de inseguridad que es la que se genera en relación a la expectativa con el futuro. Nadie tiene claro cómo va a evolucionar el mundo si no aparece rápido la vacuna. Y una vez que aparezca la vacuna hay que ver cómo funciona. Porque la economía, en definitiva, es intercambio de bienes, servicios, ¿no es cierto? O sea, y ese intercambio, esa interrelación entre los seres humanos está todo el tiempo tabicada. Entonces, hay una dificultad enorme en términos de pensar cómo tenemos que sobrellevar esta pandemia. Para mí, yo te lo decía la vez pasada y te lo vuelvo a repetir porque me parece que es un buen ejemplo. Se compara muchas veces la pandemia con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Plan Marshall se hizo en 1947, 2 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Nadie le hubiese exigido a Churchill, por ejemplo, que ajuste el gasto público mientras los nazis le bombardeaban Londres. ¿Por qué? Porque había que ganar la guerra. O que recorte, no sé, en las políticas de defensa. No hubiese pasado eso. Hoy es muy difícil pensar la economía argentina porque hay 2 problemas. Yo creo que las políticas ortodoxas... Perdona, Leandro, el problema no es el ya, el problema no es el mañana, el problema no es... Déjame decirte 2 cosas. Por supuesto. Sí, el problema hay que contener la situación. El problema nunca es el ya, siempre es el ya y es el futuro, digamos, porque si no, si vivimos pendientemente. Es cómo contenemos la situación ahora y cómo construimos expectativas para que en el futuro, cuando la cosa vuelva a la normalidad, la economía despegue.
Yo te decía recién, mira, las políticas ortodoxas, las políticas de ajuste, hoy no tienen margen político para ser aplicadas. Ningún país en el mundo está planteando políticas contractivas, políticas contracíclicas, procíclicas. Están todas planteando políticas contracíclicas, poner guita cuando la economía se desploma. La Unión Europea, toda la zona euro, incluso el propio Trump está haciendo lo mismo y Bolsonaro está empezando a hacer lo mismo para no caerse en las encuestas. Pero el segundo problema que tenés es que cuando aplicás las políticas heterodoxas, la economía tampoco reacciona como debería reaccionar. Y a ver, entonces, Fausto. A ver, primero es cierto lo que dice. Lo que pasa es que Argentina no tiene crédito como para hacer lo que hace Estados Unidos o Bolsonaro. Claro, lo que se dice habitualmente es, si vos mirás las caídas de los productos brutos, de los PBI de varios países, mirás Francia, mirás España, mirás Italia, te va a dar más que Argentina. Mirás Estados Unidos, te da caída. Pero pará, ojo. Te da caída. Ahora estás hablando de 3 países que tienen un problema muy serio y que viven y donde el turismo es recontra importante. Son los 3 países más turísticos del mundo. Entonces, obviamente que les pegó más que el resto del mundo. Pero Argentina estuvo ahí en el palo de esos 3 y no tiene un 12, turismo. 13 fue la caída. Argentina va a terminar en 12, 11, 8 según el Ahora, FMI. ¿por qué siempre se dice que Argentina se recupera peor que otros países? ¿Por esto del tercer mundo que planteaba Leandro recién? No, porque Argentina no tiene crédito. Claro. A ver, el tema es muy sencillo. En eso también coincidimos. ¿Por qué la Reserva Federal? Están demasiado... Nos equivocamos de invitados, me parece, Facundo. No, por ahí demasiado las causas que él encuentra de por qué no tenemos crédito son distintas a las que encuentro A ver, yo. ¿por qué no? No, ¿Por qué es no muy tiene sencillo. Es muy sencillo. La Reserva Federal puede emitir dinero. Además, ojo, perdón, primer nivel. El M2 en Estados Unidos creció 20%, el M2, que es una definición de dinero, es circulante, en Argentina creció 90%, o sea, 4 veces y pico lo que creció en Estados Unidos. Pero en segundo lugar, la Reserva Federal puede emitir dinero porque el mercado y todo el mundo cree que cuando haya un poquito de inflación, la Reserva Federal puede absorber el dinero, no tiene problema, y dice, bueno, y para la inflación. Acá en Argentina sabes que eso no lo puede hacer. Entonces, ese dinero que creas, que estás inventando, porque en realidad cuando el gobierno pone plata, no tiene plata para poner. ¿Dónde saca la plata el gobierno? La emite. La emite, sí, pero eso es simplemente una redistribución de recursos. Pero no estás inventando dinero. Estados Unidos, cuando emite dinero, lo que está haciendo es trayendo dinero al futuro de alguna forma y lo está poniendo hoy. Porque después dice, yo después voy a absorber este problema. Porque tiene ese crédito. De ahí viene la palabra creer. Porque es creíble y tiene crédito. Argentina no tiene eso. Entonces, cuando emite el dinero, no está trayendo plata a ningún lado porque nadie lo cree. Simplemente está inflando el globo artificialmente y en algún momento va a tener un problema. Entonces, de hecho, lo estás teniendo ahora, Bueno, que es el pero dólar. bueno, ¿no? por eso yo le decía recién a Leandro, el problema no es ya. Leandro me decía ya y es No, para en eso estoy de adelante. acuerdo con Leandro, porque vos no podés, el problema coyuntural de hoy es un problema que tenés que resolver de lo estructural para atrás. No podés pensar solamente que vas a resolver esto con un par de medidas y esto va a reaccionar. Bueno, de hecho, Porque mañana... las preguntas son mucho más profundas las que se hace en el mercado. ¿Qué hacemos con toda la emisión futura que se viene? ¿Qué hacemos con los impuestos? Porque vos no podés pedirle a la empresa que viene 7 meses golpeada, reventada a tiros, y decirle, bueno, ahora empezá a correr y pagame los impuestos. Eso no va a pasar. Bueno, pero entonces, espera, me ordeno hasta ahora, 22:42, me imagino a la gente en casa. Ordenémonos un poco, Spillman, porque tanto Santoro como Spotor, no tanto la política, si se quiere, como los mercados, supongamos, jugamos a que en un juego de roles, vos sos la política, vos sos el mercado. Están coincidiendo en demasiados puntos, lo cual es verdaderamente preocupante, porque los dos dicen que por más de que el Estado o que el gobierno aplique medidas de sacar plata de donde no la tiene, de emitir... No reactiva eso. Evita no la reactiva a pesar de eso. Sí, Entonces claro. la pregunta es Pero ¿qué? Bueno, por eso. Pero hay dos cosas que no pasaron y que un sector importante de la ultraderecha esperaba que pasen. Primero, no hubo saqueos. ¿No hubo? Saqueos. No se organizaron saqueos. No pasó. ¿Pero por qué trae esa cuenta los saqueos? Ahora te digo por qué. Y tampoco hubo desabastecimiento. Porque si vos no hubieses hecho... Bueno, ahí más o menos. ahí empezamos a discutir. No es tan así. Sí, pero a ver, A ver. al principio... No, déjame terminar porque Dale, si no, no dale. se entiende. Cuando vos decís, ¿por qué no hubo saqueos? Porque hubo toda una red de contención social que evitó que la gente en la desesperación salga a hacer lo que hizo en Chile. Hoy veía las imágenes de Tremendo. Chile, eran terribles, con el changuito, todo el mundo, un desastre. Y Chile era la sociedad más disciplinada de Quemando América iglesias. ¿Eh? Quemando iglesias. Pero Chile era la sociedad más disciplinada de América Latina. Sí, de ellos ya se cayó hace un año. Sí. Y hoy se cumple Bueno, se muy cumplió bien. el aniversario y se volvió a caer. Coincido. A ver, por eso digo, a ver, la complejidad de la pandemia es terrible. Se agrega algo que decía Fausto que yo coincido, no hay crédito. ¿Por qué no hay crédito? Yo te voy a decir, porque se tomaron casi 100.000 millones de dólares en la gestión anterior y esa plata hay que devolverla o renegociarla. Entonces, nadie Esperate te ahí, va... esperate ahí, ¿por qué no hay crédito?
En parte por eso y en parte porque ¿quién te va a prestar si después no puedes sacar la plata? Ese punto es fundamental. A ver, es cierto que no es la condición suficiente, pero la necesaria es, che, si yo te presto plata, cuando me pagás, ¿la puedo sacar? No, entonces ni empezamos ni a sentarnos a discutir. Hoy el control de capitales no funciona para eso, para eso no funciona. No. Hoy, si vos, por ejemplo, traes una inversión, la puedes sacar. No, eso para eso pero ¿puedes pagar dividendos? Digamos, si vos, por ejemplo, si tomaras un crédito, si nosotros tuviéramos condiciones para ir al BID, que de hecho algunos créditos van a salir. Pero vos estás pensando en el sector privado. ¿Yo puedo pagar dividendos hoy? Si vos tuvieses... Sí, lo tenés que pedir autorización, digamos. Sí, obviamente. ¿Entendés que ya tengo que pedir autorización? Sí, claro. Para eso me quedo afuera y no pido ninguna autorización. Perdóname una cosa, es una locura. Pero a ver si entendí, yo soy una empresa. Sí. Ahora me paro en el medio de la política y del mercado. Yo soy una empresa, quiero venir a la Argentina a ganar guita o a ganar plata, para hablar bien y pronto. Y cuando quiero llevarme la plata a mi país de origen, tengo que pedir autorización al gobierno. No. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Los dólares, la Argentina no imprime dólares. La Argentina tiene dólares, de acuerdo, básicamente, varios factores, pero básicamente a sus relaciones comerciales, ¿no es cierto? Después podría privatizar, cosa que no se va a hacer, podría tomar crédito, cosa que ya no se puede hacer, y después tenés inversiones extranjeras directas o la liquidación de los agroexportadores. Pero básicamente es por el comercio exterior. Todo el mundo sabe que las reservas del Banco Central están muy finitas. Y todo el mundo sabe que la capacidad de endeudamiento de la Argentina es muy finita. Esta es la irresponsabilidad de lo que hicieron en los últimos 4 años los que estuvieron al frente del Banco Central, básicamente. Que jugaron con esto. Tomaron deuda 100 años, hicieron un desastre, nadie le quiere prestar plata a la Argentina. Entonces, vos sos una empresa X, cualquier empresa. Metele que sos una empresa de capitales nacionales. Y venís a invertir en la Argentina. Si vos producís dólares, podés girar dividendo. Ahora, el problema es qué pasa si vos invertís, pero vos lo que generás es pesos. Tenés que ir al Banco Central a pedir que te los dé. Pero en el Banco Central no es una decisión política. ¡No hay! Entonces, ¿y por qué no hay? Esto parece el juego de la buena pipa, ¿viste? Se la van pasando uno para el otro. Yo sé que es una locura, pero el país que nos toca gobernar Pero pará, yo puedo comprar dólares en el Mercado Blue. Y hay. Sí. Entonces no es un problema de que no hay. No. Pero que si vos me decís... ¿Cuánto es un mercado chiquitito? ¿Cuánto mueve el Blue hoy? ¿A qué palos? Y pará, ¿y el MEP cuánto mueve? 200 millones por día, pesos. Bueno, pero escucha, es muy sencillo. Si yo no hay dólares porque yo los quiero pagar un precio que el mercado no Vos decís, no hay dólares porque hay una restricción. Escuchame, yo también me quiero comprar una Ferrari a $20.000. ¿Sabes qué? No hay. No hay. Y no hay porque el precio es ridículo. Ese es el problema. Porque Espera el un precio no es en el momentito mercado. ahí lo vuelvo a incorporar a Fausto y a Leandro. ¿Qué es la idea de la calle en la política? El poder. Hay dos cosas que tenés que tener para tener ¿Qué poder. es la idea de la calle? El poder. O sea, el que maneja la calle maneja el poder. Hay dos y los dólares. Claro, exacto. Pero por eso lo quiero incorporar a los dos. La calle y los dólares. Sí. No sé. Algunos se levanta la mano por los dólares. A ver, pero, y vos sos los dólares y vos sos la calle. A ver, ¿por qué? Digamos, porque las recurrentes crisis económicas que se dieron en los 160 años de nuestra historia, que son una cada 10 años, pero en los últimos 45 años, una cada 6 o 7, se debieron siempre a lo mismo, a que en algún momento se acaban los dólares. Y ahí hay que empezar otra vez, siempre. Entonces, el principal elemento de la gobernabilidad en la Argentina es el tipo de cambio, son los dólares. Las reservas. Perdón, Leandro, ¿vos con la calle recuperás dólares? No. Ahora, la calle tiene otro valor, que es el valor simbólico. Pues yo cuando te decía, mira, abastecimiento de productos y saqueos, ¿no? El control, ahí vas al tema saqueos. Exactamente. El control de la territorialidad, el control del conflicto social, digamos, el control de la esperanza, de la desilusión, de factores que son muy importantes, la puja también, digamos, por el respaldo político. La calle en la Argentina ha volteado muchísimos gobiernos. Ojo, o sea, no es joda. En América Latina, digamos, si vos ves la historia de América Latina, pero, es eso. Perdón, ¿quién voltea gobiernos? ¿La calle o el mercado? No, puede pasar las dos cosas. El mercado es más, voltea... y las crisis orgánicas es cuando se juntan las dos. ¿El mercado voltea gobierno? 2001. No, a ver. Primer punto. En general las crisis argentinas fueron todas fiscales. Lo que pasa es que eso degenera en temas de cuenta corriente. De hecho, los superávits, famosos superávits gemelos, tienen esa racionalidad. Vos tenés un problema fiscal que te termina generando un problema en cuenta corriente, pero siempre partís de un Estado argentino que termina sin poder pagar y o emite un montón de dinero y termina en hiper, o emite un montón de deuda y termina en default. Esas son todas las crisis argentinas. No tuvimos ninguna crisis crediticia tipo subprime o .com o alguna cosa canchera. Fueron todas fiscales. Entonces,
Es probable que tengas una... Si todas las crisis son fiscales, es porque hay un problema de administración del Estado. Entonces, ¿y quién administra el Estado? Entonces, haces esa secuencia y te vas a dar cuenta que ese es el problema. El problema es que generalmente es un gobierno que administra mal el Estado, termina en crisis y termina teniendo problemas. Hablando de la calle, es- Spielman, en una ¿Ves? línea. Ahí tenemos la lectura A ver. distinta. Lo que yo hace, claro, yo hago eje en el sector externo y él hace eje en el gasto público. Pero es que el sector externo es consecuencia del No, sector bueno, fiscal. pero a ver, no necesariamente. Sí, porque no es necesariamente. que nunca tuvimos Porque una crisis, cosa es, perdón, digamos, de nunca acuerdo como otra vos lo vez, mires, por la oferta, por la demanda. Pero igual lo más importante... Por yendo eso a lo acá que vos nunca tuvimos planteás. una crisis canchera Pero como la yendo a lo que subprime, vos que fue un planteás, problema exclusivo ¿Vos del crees sector que hay externo. condiciones sociales y políticas para ajustar el gasto público? No, Hoy. no sé si... a ver, tenés espacio para hacer algunas cosas. Sí. Algunas cosas podés hacer. A ver, ¿qué podríamos Y hacer? tampoco tenés espacio... Lo que pasa es que tampoco... Se puede. Pero escuchame una cosa. ¿Hay condiciones para ajustar al sector privado? No, a ver. Entonces, no, pará, decime muy sencillo. Porque Pero cada vez ¿cómo que... va? Si, vos porque fijate, o hay cobrás impuestos y 360.000 empresas que el Estado les está pagando la mitad, incluso a esta, digamos, Pero por poner esta, digamos, la mayoría de las empresas privadas reciben el ATP que le permitió pagarle la mitad de los sueldos a sus empleadores, a sus empleados. Sí, Entonces, para una cuarentena extra larga que puso el Estado. Sí. Y que sabía que tenía que ser muy eficiente en eso, que no podía tener 25.000 años de cuarentena porque la economía argentina no respondía. No. Y se lo dijo varias veces. sí, Entonces, obviamente, sí. se Pero pasó de pero roca por con otro la lado, hoy cuarentena, decimos, generó una crisis che, 1 económica. millón de infectados. O sea, el problema es que es muy complejo esto, ¿me entendés? Bueno, Porque pero por eso lo Argentina... que cambia verdaderamente cualquier análisis es la aparición del virus. Pues la aparición del virus es, che, a ver, hoy el Estado tiene... A ver, yo te pregunto a vos, Facundo, voy a ser de entrevistador. Dale. ¿Vos crees que el Estado puede echar empleos públicos, El Estado, Hoy. antes de echar empleados públicos, debiera dejar de ser el principal empleador en negro. Pero bueno, eso lo discutimos Eso otra es vez. cierto. El Estado argentino Pero contrató no 85.000. puede, Puede, no Pero puede. para, escuchá, puede recortar la seguridad No, social. no puede. pero puede, pará, o sea, escuchame una cosa. ¿Por qué el Estado no puede y el sector privado sí? No, pero a ver, ¿Pero por qué le pasa es al revés? Hoy el sector privado, entre otras cosas, está subsidiado Pará, por el sector Estado, público. El Estado creó 85.000 puestos de trabajo y el sector privado perdió 4 millones. No. Entonces, ¿quién hizo el ajuste y quién no hizo el ajuste? A ver, si cómo va a perder 4 millones si los trabajadores formales son 6 millones? Los No, datos que vos no. viste, Había- los 4 millones incluye en el segundo trimestre del El año, segundo cuando trimestre. Se cuando perdieron independientes. se suspendieron las actividades y estamos hablando del empleo informal. Sí. En términos de la caída del empleo formal, la Argentina está igual que el resto del mundo, 2,5. Bueno, sí, pero a mí no me importa si es formal sí, y formal. sí. El formal también perdió un montón. Otro programa Otro necesitamos, invitado, Facundo. es una Otro programa. Le ponés El picante horario, al final y programa después más. se terminó. No, el horario. El mejor momento igual, El el mejor momento. El El mejor momento del programa. La política y los mercados. ¿No? De alguna Espectacular. manera conviven de todas maneras, ¿no? Por supuesto. Conviven y pueden Sí. Para convivir. mí, Fausto, gracias. De nada. Leandro, siempre un placer. Cuando siga. Gracias a los dos por venir.